El invierno de 1842 azotaba Bedford con una crueldad particular. La nieve caía incesante sobre los techos de las casas señoriales y las modestas viviendas por igual, mientras el río Ouse amenazaba con congelarse por completo. En medio de este panorama inclemente, la mansión Thornfield Hall resplandecía con el brillo de decenas de velas como un faro en la oscuridad invernal. Violet Grimwire observaba el salón de baile desde un rincón, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado entre sus dedos enguantados. A sus 23 años, había asistido a suficientes eventos sociales para saber que su posición como institutriz de la familia Harrington la condenaba a ser una mera observadora. Sin embargo, esta noche era diferente. La señora Harrington, en un inusual acto de generosidad, había insistido en que Violet asistiera como invitada y no como empleada. «No puedes seguir escondiéndote del mundo, querida», le había dicho esa mañana, mientras una doncella arreglaba el cabello castaño de Violet en un sencillo pero elegante moño. «Después de lo que ocurrió con tu familia, es tiempo de que vuelvas a la sociedad con la dignidad que mereces». Lo que la buena señora Harrington no mencionó fue que el duque de Blackmoor, Lucian Frostwind, estaría presente. El mismo hombre cuyo padre había llevado al de Violet a la ruina financiera 5 años atrás, provocando el escándalo que terminó con el suicidio del señor Grimwire y la caída en desgracia de toda la familia. El murmullo de la multitud se detuvo súbitamente. Violet levantó la mirada para encontrar la causa del repentino silencio y entonces lo vio, alto, con el cabello negro como la medianoche y ojos de un azul tan claro que parecían de hielo. El duque de Blackmoor acababa de entrar al salón. «Siempre tan puntual, su gracia», comentó Lord Harrington, acercándose para saludar al recién llegado. «Es un honor tenerlo entre nosotros esta noche». Lucian Frostwind hizo una leve inclinación de cabeza, su rostro impasible, casi tallado en mármol. «El honor es mío, Lord Harrington. Bedford siempre ha sido un lugar interesante para visitar». Mientras los caballeros intercambiaban cortesías, Violet se deslizó hacia la terraza. Necesitaba aire. El simple hecho de estar en la misma habitación que el hijo del hombre que había destruido a su familia le resultaba asfixiante. La terraza estaba desierta debido al frío. Los copos de nieve caían suavemente, derritiéndose al tocar el suelo de piedra. Violet respiró profundamente, dejando que el aire gélido llenara sus pulmones. Su aliento formaba pequeñas nubes frente a su rostro. «No es prudente exponerse a este clima sin un abrigo adecuado, señorita». La voz profunda y autoritaria la sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con el duque de Blackmoor. «Su preocupación es innecesaria, su gracia», respondió Violet, irguiéndose cuán alta era, aunque aún así apenas llegaba al hombro del duque. «Estoy perfectamente acostumbrada al frío». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lucian, una expresión que no alcanzó sus ojos. «Perdone mi atrevimiento, pero no tengo el placer de conocerla». «¿Es usted familiar de los Harrington?» «No, su gracia. Soy la institutriz de sus hijos». El cambio fue sutil, pero evidente. La leve curiosidad en los ojos del duque se transformó en desinterés. «Ya veo. Entonces, señorita Grimwire, Violet Grimwire». El reconocimiento brilló en los ojos de Lucian, seguido rápidamente por algo que podría haber sido culpa. O quizás solo fue un truco de la luz de las velas. «Grimwire», repitió lentamente. «¿Acaso está relacionada con Frederick Grimwire?» «Era mi padre», confirmó Violet, manteniendo la compostura a pesar de que cada fibra de su ser gritaba de dolor y rabia. «Lamento su pérdida», dijo el duque, con un tono que sugería que estaba recitando palabras ensayadas muchas veces. «No lo dudo, su gracia», respondió Violet con amargura apenas contenida. «Después de todo, la ruina de mi padre a manos del suyo debe haber sido un inconveniente para sus negocios». Lucian Frostwind se tensó visiblemente, su mandíbula apretada con tal fuerza que una vena palpitaba en su sien. «Señorita Grimwire, le aseguro que no tengo nada que ver con los asuntos que mi padre manejaba antes de su fallecimiento, y le sugeriría que midiera sus palabras cuando habla con alguien de mi posición». «¿O qué, su gracia? ¿Me arruinará también? Me temo que llega tarde. Ya no queda nada que su familia pueda quitarme». El duque dio un paso atrás, como si las palabras de Violet lo hubieran golpeado físicamente. «Veo que tiene una opinión formada sobre mí, señorita Grimwire. No tiene caso intentar cambiarla». Se dio la vuelta para marcharse,
pero se detuvo y añadió: «Por cierto, ese perfume que lleva es bastante particular». Violet se sonrojó a su pesar. El perfume de violetas había sido un regalo de la señora Harrington para la ocasión. «Es adecuado para mi nombre, ¿no le parece?», respondió intentando mantener la dignidad. «Es inolvidable», fue todo lo que dijo el duque antes de volver al salón, dejando a Violet confundida y aún más furiosa que antes. El resto de la velada transcurrió de manera borrosa para Violet. Bailó con algunos caballeros, más por complacer a la señora Harrington que por verdadero interés. Desde el otro lado del salón, podía sentir ocasionalmente la mirada del duque sobre ella, pero cada vez que intentaba confirmarlo, él parecía absorto en alguna conversación. Pasada la medianoche, cuando los primeros invitados comenzaban a retirarse, Violet encontró refugio en la biblioteca de los Harrington. Los libros siempre habían sido su consuelo, incluso en los días más oscuros tras la muerte de su padre. Estaba examinando los lomos de los volúmenes cuando la puerta se abrió. Por segunda vez esa noche, se encontró frente al duque de Blackmoor. «Me dijeron que la encontraría aquí», dijo Lucian cerrando la puerta tras él. «¿Me buscaba, su gracia?», preguntó Violet con cautela. «Quería disculparme por mi comportamiento en la terraza. Fue inapropiado». Violet parpadeó sorprendida. Un duque pidiendo disculpas a una institutriz no era algo que ocurriera todos los días. «Aceptadas», dijo finalmente, aunque su tono sugería lo contrario. «Si me disculpa», intentó pasar junto a él hacia la puerta, pero Lucian extendió un brazo bloqueándole el paso. «No he terminado, señorita Grimwire. Hay algo que debe saber sobre su padre y el mío. No hay nada que pueda decir que cambie lo sucedido», replicó Violet, negándose a mirarlo a los ojos. «Quizás no, pero merecería conocer la verdad. Mi padre no arruinó al suyo. Frederick Grimwire se arruinó a sí mismo con apuestas y malas inversiones. Mi padre intentó ayudarlo, pero su orgullo no se lo permitió». Violet levantó la mirada, la indignación ardiendo en sus ojos. «¿Cómo se atreve a difamar la memoria de mi padre? Él era un hombre honorable que confió en el suyo, y esa confianza fue traicionada». «¿Es eso lo que le contaron?», preguntó Lucian con una suavidad inesperada. «¿Quién se lo dijo? ¿Su madre? ¿Algún familiar bien intencionado? Porque le aseguro, señorita Grimwire, que la verdad es mucho más compleja». Un ruido fuera de la biblioteca los interrumpió. Pasos que se acercaban. Instintivamente, Lucian se apartó de la puerta, y Violet aprovechó para escapar, murmurando una apresurada excusa. Esa noche, mientras las doncellas la ayudaban a prepararse para dormir, Violet no podía dejar de pensar en las palabras del duque. ¿Era posible que hubiera otra versión de la historia? Su madre nunca había querido hablar del tema, limitándose a decir que el duque de Blackmoor había traicionado la confianza de su esposo. Y después de la muerte de su padre, ella misma había sucumbido a una enfermedad que los médicos atribuyeron a la pena. 3 días pasaron sin que Violet volviera a ver al duque. La vida en Thornfield Hall retomó su rutina. Lecciones con los niños Harrington por la mañana, paseos por los jardines cubiertos de nieve por la tarde, cenas tranquilas y veladas junto al fuego. Al 4.º día, mientras supervisaba la lección de dibujo de la pequeña Elizabeth Harrington en el jardín de invierno, Violet levantó la mirada para encontrar a Lucian Frostwind observándolas desde la entrada. «Su gracia», saludó Violet con una inclinación formal, intentando ignorar el aceleramiento de su pulso. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Lamento interrumpir», respondió el duque. «Lady Harrington me informó que podría encontrarla aquí. Me preguntaba si podría robarle unos minutos de su tiempo». Elizabeth, siempre atenta a las historias románticas a pesar de sus 12 años, miró de uno a otro con ojos brillantes. «Por supuesto, señorita Grimwire», dijo la niña antes de que Violet pudiera responder. «Puedo continuar sola con mi dibujo. De hecho, creo que necesito más luz. Iré a la sala de música». Y antes de que Violet pudiera protestar, Elizabeth recogió sus materiales y salió del jardín de invierno, no sin antes lanzar una mirada cómplice al duque. «Parece que tiene una alumna muy perspicaz», comentó Lucian, acercándose a donde Violet permanecía de pie, rígida como una estatua. «Elizabeth tiene una imaginación desbordante», respondió Violet, intentando sonar despreocupada. «¿Qué asunto desea tratar conmigo, su gracia?» Lucian sacó un pequeño paquete de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Encontré esto entre las pertenencias de mi padre. Creo que le pertenecía al suyo». Con manos temblorosas,
Violet tomó el paquete y lo abrió. Dentro había un reloj de bolsillo de plata que reconoció inmediatamente. Había pertenecido a su abuelo y luego a su padre. ¿Cómo? Su padre lo dejó como garantía para un préstamo, explicó Lucian. Un préstamo que mi padre le otorgó sabiendo que probablemente nunca sería devuelto. No era la primera vez que lo ayudaba financieramente. Violet pasó los dedos por la tapa del reloj, donde estaban grabadas las iniciales FG entrelazadas con delicadas volutas. «¿Por qué me lo devuelve ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque es lo correcto», respondió simplemente el duque, «y porque quiero que entienda que no soy mi padre, así como usted no es el suyo». Sus miradas se encontraron, y por primera vez, Violet vio algo más que frialdad en los ojos de Lucian Frostwind. Vio arrepentimiento, y quizás algo más profundo que no podía nombrar. «Gracias», dijo finalmente Violet. «Esto significa mucho para mí». «No me agradezca aún», replicó Lucian con una sombra de sonrisa. «Hay más que debe saber. ¿Me permitiría invitarla a dar un paseo por los jardines mañana? Prometo que será completamente apropiado, con todos los acompañantes necesarios para preservar su reputación». Violet sabía que debía rechazar la invitación. Nada bueno podía salir de asociarse con el duque de Blackmoor, y sin embargo, será un honor, su gracia. La mañana siguiente, amaneció inusualmente clara para ser invierno en Bedford. Los rayos del sol se reflejaban en la nieve, creando un espectáculo de luces que parecía transformar los jardines de Thornfield Hall en un reino de cristal. Violet se encontraba frente al espejo, contemplando su reflejo con incertidumbre. Había elegido un vestido de paseo en tono azul oscuro, sencillo pero elegante. El reloj de su padre descansaba en su bolsillo, un peso reconfortante que le daba valor. «Se ve encantadora, señorita Grimwire», comentó Martha, la doncella que la señora Harrington había insistido en asignarle para la ocasión. «Gracias, Martha, aunque me temo que estoy excesivamente nerviosa para una simple caminata por los jardines», confesó Violet, ajustando un mechón rebelde que se había escapado de su peinado. «Es comprensible, considerando quién la acompaña», respondió la doncella con una sonrisa cómplice. «No todos los días una institutriz pasea del brazo de un duque». Violet quiso protestar, recordarle que se trataba de un asunto puramente formal, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Qué podría decirle el duque que fuera tan importante como para buscar esta entrevista privada? A las 11 en punto, Violet descendió las escaleras para encontrar a Lucian Frostwind, esperando en el vestíbulo. Estaba conversando con Lady Harrington, quien al ver a Violet sonrió ampliamente. «Ah, aquí está nuestra querida señorita Grimwire», exclamó la dama. «Su gracia ha sido tan amable de sugerir que lo acompañe a ver los jardines de invierno. Le aseguro que son espectaculares con la nieve». «Lady Harrington ha accedido gentilmente a acompañarnos», añadió el duque, inclinándose levemente ante Violet. «Junto con su doncella, por supuesto. Es muy considerado de su parte, su gracia», respondió Violet, agradecida por la presencia de los acompañantes que preservarían su reputación. Los jardines, efectivamente, presentaban un aspecto mágico. Los setos y estatuas cubiertos de nieve formaban figuras fantasmales bajo el sol de invierno. Lady Harrington y Martha caminaban a una distancia discreta detrás de ellos, lo suficientemente cerca para ser vistos, pero lo bastante lejos para permitir una conversación privada. «Supongo que se pregunta ¿por qué insistí en este encuentro?», comenzó Lucian, después de varios minutos de caminar en silencio. «Confieso que la curiosidad me ha mantenido despierta gran parte de la noche, su gracia», admitió Violet. «Por favor, llámeme Lucian cuando estemos en privado. Después de lo que debo contarle, las formalidades parecerán superfluas». Violet lo miró sorprendida, pero asintió levemente. «Como desee...» «Lucian». El duque pareció complacido al escuchar su nombre en labios de ella. Se detuvieron junto a una fuente congelada, donde el agua se había transformado en una escultura natural de hielo. «Lo que debo confesarle es algo que descubrí hace apenas un año, tras la muerte de mi padre», comenzó Lucian, su voz más grave de lo habitual. «Entre sus papeles privados encontré correspondencia con su padre que revelaba la verdadera naturaleza de su relación». Violet contuvo el aliento. ¿Qué podría ser tan importante como para que el duque se tomara tantas molestias? «Nuestros padres eran amigos desde la juventud», continuó Lucian. «Se conocieron en Cambridge
y mantuvieron esa amistad a lo largo de los años. Cuando su padre comenzó a tener dificultades financieras, el mío le ofreció ayuda numerosas veces. Eso contradice todo lo que me han contado, murmuró Violet. Lo sé. La versión oficial, la que se difundió en los círculos sociales, fue que mi padre arruinó al suyo en un despiadado negocio. Pero la verdad es que su padre se vio envuelto en una serie de deudas de juego que no podía pagar. Mi padre saldó esas deudas y le ofreció un préstamo para intentar recuperarse. Violet sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Su padre, un jugador empedernido? Era imposible reconciliar esa imagen con el hombre honorable que recordaba. ¿Por qué habría de creerle?, preguntó, la duda evidente en su voz. Porque tengo pruebas, respondió Lucian, sacando un sobre de su bolsillo interior. Cartas de su padre a mi padre, agradeciendo su discreción y ayuda. Y algo más, algo que explica por qué mi padre insistió en mantener todo en secreto, incluso cuando su reputación se vio manchada por los rumores. Con manos temblorosas, Violet tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer la primera carta. La letra era inconfundiblemente la de su padre. A medida que leía, el color abandonaba su rostro. «No puede ser», susurró. «Me temo que sí. Nuestros padres no solo eran amigos de negocios, el mío era el padrino del suyo, en un sentido más profundo de lo que cualquiera sospechaba. Habían hecho un juramento de juventud, prometiendo cuidar de las familias del otro si algo ocurría». Violet levantó la mirada, confundida. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que cuando su padre se quitó la vida, mi padre sintió que había fallado en su promesa. Intentó ayudar a su familia discretamente, pero su madre rechazó todo contacto. Estaba demasiado dolida, demasiado convencida de que él era el responsable de su desgracia». Un silencio pesado cayó entre ellos. A lo lejos, Lady Harrington señalaba algo a Martha, ajena al drama que se desarrollaba a unos metros. «Hay más», continuó Lucian después de un momento. «Mi padre dejó instrucciones específicas en su testamento. Una parte de su fortuna debe ser restituida a usted, como única heredera de Frederick Grimwire». «No puedo aceptar eso», declaró Violet inmediatamente. «Sea cual sea la verdad, el dinero no cambiará el pasado». «No se trata solo de dinero, Violet», dijo Lucian, usando su nombre por primera vez. «Se trata de honor, de cumplir una promesa hecha hace décadas. Mi padre no pudo hacerlo en vida, así que me corresponde a mí. Y si me niego, el dinero será donado a la causa benéfica de su elección. Pero hay otra estipulación en el testamento que me gustaría que considerara». En ese momento, un grito ahogado interrumpió la conversación. Lady Harrington se había resbalado en un parche de hielo y estaba siendo auxiliada por Martha. «Debemos ayudarla», dijo Violet, agradeciendo interiormente la interrupción. Se acercaron rápidamente a la dama, quien aseguraba entre risas nerviosas que estaba perfectamente bien, solo un poco avergonzada por su torpeza. Decidieron, sin embargo, que era prudente volver a la casa. Durante el resto del día, Violet no tuvo oportunidad de hablar a solas con el duque. La cena transcurrió en compañía de otros invitados que habían llegado esa tarde, y la conversación se mantuvo en temas seguros y superficiales. Fue solo al día siguiente, mientras Violet leía en la biblioteca, que Lucian la encontró nuevamente. «Espero no interrumpir», dijo desde la puerta. «En absoluto», respondió Violet, marcando la página y cerrando el libro. «De hecho, he estado esperando la oportunidad de hablar con usted. ¿Ha tenido tiempo de pensar en lo que le conté?» «Sí, y he releído las cartas varias veces. Debo admitir que parecen auténticas». «Lo son», afirmó Lucian con seguridad. «Pero entiendo su escepticismo. Es difícil reconciliar una nueva verdad con la que se ha creído durante años». Violet asintió lentamente. «Mencionó otra estipulación en el testamento», recordó. «¿De qué se trata?» Lucian se acercó y tomó asiento frente a ella, su expresión más seria que nunca. «Mi padre deseaba que nuestras familias sanaran las heridas del pasado. Su sugerencia, bastante anticuada, debo admitir, era a través de una unión matrimonial». Violet lo miró atónita. «¿Está sugiriendo que nos casemos?» «Sí», confirmó Lucian, «pero quiero dejar absolutamente claro que no estoy aquí para presionarla. Es una sugerencia que puedo y estoy dispuesto a ignorar». «Entonces, ¿por qué mencionarla siquiera?», preguntó Violet, intentando procesar la absurda proposición. «Porque juré ser completamente honesto con usted, y porque, a pesar de nuestro desafortunado primer encuentro,
He desarrollado un genuino interés en conocerla mejor. La sinceridad en su voz desconcertó a Violet más que la propia propuesta. ¿Era posible que el frío y distante duque de Blackmoor estuviera realmente interesado en ella? Su gracia... Lucian, comenzó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Agradezco su honestidad, pero seguramente entiende que esto es demasiado para asimilar en tan poco tiempo. Hasta hace unos días lo consideraba poco menos que un enemigo. Lo entiendo perfectamente, aseguró él. No espero una respuesta ahora, ni siquiera pronto. Solo le pido que me permita demostrarle que no soy el villano que creyó que era, que me dé la oportunidad de conocernos adecuadamente. Algo en su mirada, una vulnerabilidad que no había visto antes, conmovió a Violet. Supongo que eso sería justo, concedió finalmente, pero debe entender que mi posición aquí como institutriz me obliga a ser extremadamente cuidadosa con mi reputación. Por supuesto, todos nuestros encuentros serán con los acompañantes apropiados y el conocimiento de Lady Harrington. De hecho, añadió con una leve sonrisa, creo que ella estaría encantada de facilitar nuestras conversaciones. Parece tener un interés particular en verla feliz. Lady Harrington ha sido extraordinariamente bondadosa conmigo, reconoció Violet, casi una madre desde que perdí a la mía. Entonces confiaremos en su discreción y guía, concluyó Lucian poniéndose de pie. Debo partir mañana hacia Londres por asuntos urgentes, pero volveré en 2 semanas. ¿Me permitiría escribirle durante mi ausencia? Violet dudó solo un momento antes de asentir. Eso me gustaría, Lucian. El duque tomó su mano y la llevó brevemente a sus labios. Un gesto formal, pero que envió un escalofrío por la columna de Violet. Hasta pronto, señorita Grimwire, y gracias por darme esta oportunidad. Cuando Lucian abandonó la biblioteca, Violet permaneció inmóvil durante largo rato, contemplando la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre el pasado de su familia pudiera ser una elaborada mentira. Y más perturbador aún, la posibilidad de que estuviera comenzando a sentir algo por el hombre que había jurado despreciar. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante para Violet. Las cartas de Lucian llegaban puntualmente cada 3 días, transportadas por mensajeros privados que recorrían la distancia entre Londres y Bedford con una eficiencia que solo la fortuna de un duque podía garantizar. Cada carta era un descubrimiento. Lejos de la formalidad que Violet esperaba, Lucian escribía con una candidez sorprendente. Le hablaba de sus obligaciones en la Cámara de los Lores, de su frustración con la burocracia gubernamental, de sus esfuerzos por modernizar las propiedades familiares para mejorar las condiciones de vida de sus arrendatarios. En una de sus misivas incluía un pequeño ramo de violetas secas, con una nota que decía simplemente: «Su perfume me persigue hasta Londres». Violet respondía con igual honestidad, compartiendo sus reflexiones sobre su vida como institutriz, sus sueños de juventud ahora abandonados y gradualmente sus dudas sobre lo que siempre había creído acerca de la caída de su familia. «He encontrado el valor para hablar con mi tía Margaret», escribió en una de sus cartas. «Es la única pariente que me queda y nunca se llevó bien con mi madre. Me confirmó que mi padre efectivamente tenía problemas con el juego, aunque ella siempre creyó que alguien lo había inducido a ello. También mencionó que el antiguo duque de Blackmoor visitó a mi madre después del funeral, pero fue expulsado de la casa sin contemplaciones. Cada nueva pieza de información parece confirmar su versión de los hechos, lo cual me deja con más preguntas que respuestas sobre quién era realmente mi padre». La respuesta de Lucian llegó al día siguiente, un día antes de lo habitual. «Mi querida Violet, si me permite la familiaridad, su carta me ha conmovido profundamente. Entiendo el dolor que debe sentir al descubrir que su padre no era exactamente como lo recordaba, pero le ruego que no juzgue con dureza a un hombre que, a pesar de sus fallos, la amaba profundamente. Entre los papeles que encontré, hay varias notas donde su padre expresa su temor de fallarle a usted y a su madre. Era un hombre atrapado entre sus propios demonios y su deseo de proveer para su familia. Regresaré mañana a Bedford. Si lo permite, quisiera mostrarle algo que podría ayudarla a comprender mejor el pasado que compartimos. Suyo, Lucian». El día del regreso de Lucian, Bedford amaneció bajo una lluvia fina y persistente que convertía los caminos en lodazales y obligaba a todos a permanecer en interiores. Violet pasó la mañana inquieta, dividiendo su atención entre las lecciones de los niños Harrington
y la ventana que daba al camino principal. Fue poco después del mediodía cuando el carruaje del duque finalmente apareció, avanzando con dificultad por el camino embarrado. Desde su posición en la sala de estudios, Violet observó cómo Lucian descendía, rechazando el paraguas que un sirviente le ofrecía y dirigiéndose con paso decidido hacia la entrada principal. «Señorita Grimwire, está muy distraída hoy», comentó Elizabeth con una sonrisa traviesa. «¿Esperando a alguien especial, quizás?» «Concéntrate en tu traducción de latín, Elizabeth», respondió Violet, intentando mantener un tono severo, pero fallando miserablemente cuando un rubor delator coloreó sus mejillas. «Sabe que mamá está encantada con la atención que el duque le dedica, ¿verdad?», continuó la niña, ignorando alegremente la reprimenda. «La escuché decir a papá que sería un excelente partido para usted». «Elizabeth», exclamó Violet, genuinamente escandalizada, «es absolutamente inapropiado que escuches conversaciones privadas y más aún que las repitas». «Lo siento», murmuró la niña, aunque su expresión sugería exactamente lo contrario. «Pero no puede culparme por estar emocionada. Es como una de esas novelas románticas que mamá cree que no sé qué lee». Violet no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su joven alumna. Ella misma había devorado novelas románticas a su edad, soñando con imposibles caballeros que vendrían a rescatarla. Cuán irónico resultaba que ahora, cuando ya había renunciado a tales fantasías, un duque apareciera en su vida como salido de las páginas de uno de esos libros. La lección terminó finalmente, y Violet se dirigió a su habitación para refrescarse antes de la cena. Al pasar frente a la biblioteca, la voz de Lady Harrington la detuvo. «Señorita Grimwire, qué oportuno encontrarla. Su gracia acaba de llegar y ha preguntado específicamente por usted». El corazón de Violet dio un vuelco al entrar en la biblioteca y ver a Lucian de pie junto a la ventana, contemplando la lluvia. Se veía diferente, de alguna manera más accesible que antes de su partida a Londres. «Señorita Grimwire», saludó, volviéndose hacia ella con una sonrisa que iluminó sus normalmente austeros rasgos. «¿Su gracia?», respondió Violet, consciente de la presencia de Lady Harrington, que actuaba como carabina. «Les dejaré para que conversen», anunció la dama, dirigiéndose hacia la puerta, «pero la mantendré entreabierta, por supuesto». Una vez solos, relativamente, Lucian se acercó a Violet. «Ha sido el viaje más largo de mi vida», confesó en voz baja. «Cada día lejos de Bedford me parecía interminable». «Sus cartas hicieron que la espera fuera más llevadera», respondió Violet, sorprendida por su propia audacia. «He traído algo para usted», dijo Lucian, sacando un pequeño libro de cuero de su bolsillo. «Es el diario personal de mi padre. Las últimas entradas hablan de su padre y de su preocupación por usted después de la tragedia». Violet tomó el libro con reverencia. «No puedo aceptar algo tan personal. Insisto, es parte de su historia también. Y hay algo más». Lucian sacó un estuche plano de terciopelo. «Esto pertenecía a su madre. Mi padre lo adquirió en una subasta cuando sus posesiones fueron vendidas para pagar deudas. Siempre tuvo la intención de devolvérselo». Al abrir el estuche, Violet contuvo el aliento. Era un collar de perlas con un camafeo que reconoció inmediatamente. Lo había visto en el cuello de su madre incontables veces durante su infancia. «No sé qué decir», murmuró, las lágrimas amenazando con derramarse. «No diga nada entonces», respondió Lucian suavemente. «Solo permítame seguir demostrándole que mis intenciones son honorables. La cena esa noche fue un asunto íntimo. Solo los Harrington, sus hijos, Violet y Lucian. La conversación fluyó fácilmente, y Violet notó con cierta sorpresa cuán diferente parecía el duque en este entorno relajado. Reía abiertamente con las ocurrencias de los niños, discutía literatura con Lord Harrington, y ocasionalmente, cuando creía que nadie más lo notaba, le dirigía miradas que la hacían ruborizar hasta la raíz del cabello. Después de la cena, mientras los caballeros disfrutaban de sus cigarros y brandy, Violet se retiró al jardín de invierno con Lady Harrington. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, creando un efecto neblinoso que daba al jardín un aspecto encantado. «Parece que el duque está bastante interesado en usted, querida», comentó Lady Harrington sin preámbulos. «Eso parece», admitió Violet, incapaz de negarlo. «¿Y usted? ¿Corresponde a ese interés?» Violet guardó silencio por un momento, considerando la pregunta. «Estoy confundida», confesó finalmente. «Hace apenas un mes
Creía que su familia era responsable de la ruina de la mía. Ahora, todo lo que creía saber ha sido cuestionado. El corazón a veces sabe cosas que la mente tarda en aceptar, observó Lady Harrington con sabiduría. Cuando mi difunto primer esposo comenzó a cortejarme, yo estaba convencida de que era demasiado serio y aburrido para mí. Resultó ser el amor de mi vida. ¿Cómo supo que él era el indicado? No lo supe hasta que lo supe, respondió la dama con una sonrisa enigmática. Un día simplemente me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin él. Es diferente para cada persona, pero cuando ocurre lo reconocerás. La conversación fue interrumpida por la llegada de los caballeros. Lord Harrington inmediatamente reclamó la atención de su esposa, dejando a Lucian y Violet momentáneamente solos. ¿Le gustaría dar un paseo por el jardín mañana?, preguntó Lucian. Si el clima lo permite, por supuesto. Me encantaría, respondió Violet. Hay un sendero particularmente bonito que lleva al lago. En esta época del año, las orillas suelen estar cubiertas de flores silvestres, entonces está decidido. Pasaré por usted después del desayuno. La mañana siguiente amaneció sorprendentemente despejada. La lluvia había lavado el aire, dejándolo fresco y cargado del aroma de la tierra húmeda y las flores. Violet esperaba en el vestíbulo, vestida con un sencillo vestido de paseo y un chal ligero. Esta vez, Martha los acompañaría como carabina, manteniéndose a una distancia discreta. «Buenos días», saludó Lucian, apareciendo puntualmente. «Está tan radiante como la mañana. Es usted demasiado generoso con sus cumplidos, su gracia», respondió Violet, aunque secretamente complacida. «Y usted demasiado modesta. ¿Nos vamos?» El sendero hacia el lago serpenteaba a través de un pequeño bosque que pertenecía a la propiedad Harrington. Las hojas de los árboles, aún mojadas por la lluvia del día anterior, brillaban como joyas bajo el sol de la mañana. «He estado leyendo el diario de su padre», comentó Violet después de caminar en silencio durante varios minutos. «¿Y qué piensa?» «Es revelador. Su descripción de mi padre es sorprendentemente afectuosa. Habla de él como un hermano más que como un socio de negocios». «Lo eran en muchos sentidos», confirmó Lucian. «Crecieron juntos. Mi padre era hijo único, como yo, y el suyo se convirtió en la familia que nunca tuvo. Eso hace que la tragedia sea aún más incomprensible. ¿Por qué mi padre se quitaría la vida si tenía tal apoyo?» Lucian se detuvo, mirándola con una expresión grave. «Mi padre se preguntaba lo mismo. En sus últimas entradas, menciona que sospechaba que algo más estaba en juego, que alguien pudo haber presionado a su padre de alguna manera. ¿Está sugiriendo que mi padre fue empujado hacia el suicidio?» La idea era tan perturbadora que Violet apenas podía articularla. «Es solo una teoría. Mi padre nunca pudo probarla, y yo tampoco he encontrado evidencia concreta. Pero estoy investigando». Habían llegado al lago, un espejo de agua cristalina rodeado de árboles y flores silvestres. Martha se había detenido a una distancia prudente, fingiendo interés en unas flores mientras les daba la privacidad que las convenciones sociales permitían. «Lucian», dijo Violet, usando deliberadamente su nombre de pila, «¿por qué está haciendo todo esto? La verdad, por favor». El duque la miró directamente a los ojos, con una sinceridad que resultaba casi dolorosa. «Al principio fue por honor, por cumplir la promesa que mi padre no pudo mantener, pero ahora…» Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Ahora es por usted, Violet. Por la mujer extraordinaria que he descubierto a través de nuestras cartas y conversaciones. Por la forma en que su perfume me persigue incluso en sueños». Dio un paso hacia ella, acercándose tanto como la decencia permitía. «Me estoy enamorando de usted», confesó en voz baja, «y eso me aterroriza y me exalta a partes iguales». Violet sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse a la distancia. Nadie le había hablado así jamás, y lo más sorprendente era que ella comenzaba a sentir lo mismo. «Apenas nos conocemos», murmuró, aunque sin verdadera convicción. «A veces, un alma reconoce a otra instantáneamente», respondió Lucian. «El tiempo solo confirma lo que el corazón ya sabe». Estaba a punto de responder cuando un grito los sobresaltó. Martha corría hacia ellos, agitando un papel en la mano. «Señorita Greenwire, un mensajero acaba de llegar a toda prisa desde la casa. Lady Harrington dice que es urgente que regresen inmediatamente». Violet tomó el papel con manos temblorosas. Era una nota breve, escrita con la elegante caligrafía de Lady Harrington. «Querida señorita Greenwire,
Un caballero ha llegado preguntando por usted con gran urgencia. Dice ser un viejo amigo de su padre y tener información vital que debe compartir inmediatamente. Dice que es cuestión de vida o muerte. Regrese cuanto antes. Cordialmente, Lady Harrington. Debemos volver, dijo Violet, mostrando la nota a Lucian. Parece importante. Por supuesto, respondió él ofreciéndole su brazo, y estaré a su lado, sea cual sea la noticia que este misterioso visitante traiga. Mientras regresaban apresuradamente hacia Thornfield Hall, Violet no podía evitar sentir que el destino había decidido intervenir justo cuando comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro junto a Lucian Frostwind. ¿Quién podría ser este visitante y qué secretos del pasado vendría a revelar? Thornfield Hall parecía inusualmente silencioso cuando Violet y Lucian regresaron apresuradamente del lago. Lady Harrington los esperaba en el vestíbulo, su rostro normalmente afable ahora tenso con preocupación. «Está en la biblioteca», informó en voz baja. «Un caballero mayor se presentó como el señor Thomas Blackwood. Dice que fue socio de su padre y que ha estado buscándola durante años». Violet intercambió una mirada con Lucian, quien asintió levemente, ofreciéndole su apoyo silencioso. Juntos, se dirigieron hacia la biblioteca, donde un hombre de unos 60 años aguardaba de pie junto a la ventana. Al escucharlos entrar, el visitante se volvió. Tenía el cabello completamente blanco y un rostro marcado por profundas arrugas, pero sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una vitalidad sorprendente. «¿Señorita Grimwire?», preguntó, su voz grave pero amable. «Santo cielo. Es el vivo retrato de su madre». «¿Conoció a mis padres?», inquirió Violet, estudiando el rostro del anciano en busca de algún rasgo familiar. «Muy bien, de hecho, Frederick y yo éramos socios en varios negocios antes de su desafortunado fallecimiento». Su mirada se desvió hacia Lucian y una sombra cruzó su rostro. «Veo que está acompañada por el joven duque de Blackmoor. El duque ha sido muy amable conmigo», explicó Violet, notando la repentina tensión. «Me ha estado ayudando a descubrir la verdad sobre el pasado de mi familia». Thomas Blackwood esbozó una sonrisa amarga. «¿La verdad?». «Me pregunto qué versión de la verdad le habrá contado». Lucian dio un paso adelante, su postura firme, pero no amenazadora. «Le he mostrado las cartas y el diario de mi padre, señor Blackwood, documentos que sugieren una amistad entre nuestros padres, no la enemistad que la sociedad creyó ver». «Documentos que solo cuentan una parte de la historia», replicó el anciano, sacando de su maletín un fajo de papeles amarillentos por el tiempo. «Cartas que su padre, joven duque, nunca quiso que vieran la luz». Violet sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué contienen esas cartas?». «La verdadera razón por la que su padre se quitó la vida, señorita Grimwire». Blackwood le tendió los documentos con mano temblorosa. «El antiguo duque de Blackmoor no arruinó a su padre directamente. Eso es cierto. Pero fue él quien lo empujó al juego, sabiendo de su naturaleza adictiva. Lo alentó a apostar sumas cada vez mayores, lo presentó a prestamistas sin escrúpulos, y finalmente, cuando Frederick estaba completamente desesperado, le ofreció un préstamo con condiciones imposibles». Lucian palideció visiblemente. «Eso no puede ser cierto. Estas son cartas de su propio padre a un tercero, su gracia. Cartas donde se jacta de su plan para adquirir las tierras de los Grimwire a un precio ridículo. Tierras que, curiosamente, resultaron contener yacimientos de carbón que multiplicaron su valor apenas un año después de la muerte de Frederick». Un silencio sepulcral cayó sobre la biblioteca. Violet sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en el sillón más cercano, las cartas aún en sus manos. «¿Por qué aparece ahora, después de tantos años?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Porque acabo de regresar de las Indias, donde me exilié tras la muerte de su padre, demasiado cobarde para enfrentar lo que había sucedido, y porque escuché rumores de que el joven duque estaba cortejando a la hija de Frederick Grimwire». Blackwood miró directamente a Lucian. No podía permitir que la historia se repitiera. Lucian parecía devastado. Se acercó a Violet, pero se detuvo a una distancia prudente, como si temiera que su contacto pudiera contaminarla. «Violet, juro por mi honor que no sabía nada de esto. Los documentos que le mostré eran todo lo que encontré. Pero si lo que dice el señor Blackwood es cierto», su voz se quebró. «Entenderé si no quiere volver a verme». Violet miró las cartas en su regazo, luego a Blackwood,
y finalmente a Lucian. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, dolor, confusión, pero también, sorprendentemente, claridad. «Señor Blackwood», dijo finalmente, enderezándose, «le agradezco profundamente que haya viajado hasta aquí para compartir esta información, pero debo preguntarle, ¿qué espera que haga con ella?» El anciano pareció desconcertado por la pregunta. Pensé que querría saber la verdad, que querría alejarse del hijo del hombre que destruyó a su familia. La verdad es más complicada que eso, ¿no cree? Violet se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín donde apenas una hora antes había estado paseando con Lucian. «Mi padre tomó sus propias decisiones, por muy manipulado que estuviera, y el padre de Lucian pagó por sus pecados con remordimiento que lo persiguió hasta la tumba, según su propio diario». Se volvió hacia Lucian, cuyos ojos azules la miraban con una mezcla de esperanza y temor. «No somos nuestros padres, Lucian. Ni usted es su padre, ni yo soy el mío. Lo que hicieron o dejaron de hacer pertenece al pasado. Lo que importa es lo que nosotros hagamos ahora». Dio un paso hacia él, consciente de la presencia de Blackwood, pero decidida a hablar con sinceridad. «Estas últimas semanas me han enseñado que los prejuicios pueden cegarnos. Lo juzgué basándome en rumores y medias verdades, igual que el mundo juzgó a mi padre. No cometeré el mismo error 2 veces». Tomó las manos de Lucian entre las suyas, un gesto atrevido que en cualquier otro momento la habría escandalizado a ella misma. «No sé qué depara el futuro para nosotros, pero sí sé que quiero descubrirlo juntos, sin las sombras del pasado entre nosotros». La expresión de Lucian se transformó, el alivio y la felicidad inundando sus rasgos habitualmente severos. «Violet», murmuró, llevando las manos de ella a sus labios, «me has salvado de mi propio legado, y prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de la confianza que has depositado en mí». Thomas Blackwood los observaba con una mezcla de asombro y respeto. «Vain aquí pensando que la estaba protegiendo, señorita Greenwire, pero veo que no necesita protección. Tiene más sabiduría de la que su padre o yo jamás tuvimos». «El conocimiento del pasado es valioso, señor Blackwood», respondió Violet, «pero no debemos permitir que nos encadene. Le agradezco que me haya traído estas piezas faltantes del rompecabezas. Ahora puedo finalmente completar la imagen y dejarla atrás». 6 meses después, la iglesia de Santa María en Bedford estaba engalanada con flores blancas y violetas. La alta sociedad de Londres y los condados vecinos se había reunido para presenciar la unión del duque de Blackmore con la que una vez fuera una humilde institutriz. Lady Harrington, resplandeciente en su papel de madrina, no podía contener las lágrimas mientras veía a Violet avanzar por el pasillo, radiante en un vestido de seda marfil adornado con perlas, el camafeo de su madre brillando en su cuello. En primera fila, Thomas Blackwood observaba la ceremonia con expresión serena. Después de su revelación, había permanecido en Bedford, convirtiéndose en un inesperado aliado para la joven pareja. Sus conocimientos financieros resultaron invaluables cuando Lucian decidió crear una fundación benéfica con parte de su fortuna, dedicada a ayudar a familias arruinadas por deudas de juego. Cuando Violet llegó al altar donde Lucian la esperaba, sus miradas se encontraron con una intensidad que hizo que los murmullos de la congregación se desvanecieran en el silencio. «Tu perfume me perseguirá para siempre», susurró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Y no querría que fuera de otra manera. Mientras intercambiaban votos, Violet pensó en el extraño y tortuoso camino que los había llevado hasta allí. Un camino sembrado de secretos, mentiras y media verdades, pero que finalmente los había conducido el uno hacia el otro. Al salir de la iglesia como duquesa de Blackmore, bajo una lluvia de pétalos de rosa, Violet supo que el círculo se había cerrado. El pasado no había sido olvidado, pero sí redimido. Y el futuro, que una vez pareciera tan sombrío, ahora brillaba con promesas de felicidad. El perfume de violetas flotaba en el aire primaveral, mezclándose con las risas y felicitaciones. Un recordatorio constante de que a veces lo que parece un final devastador es solo el comienzo de una historia más hermosa.